Estamos en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis y hacemos la lectura del texto bíblico como es natural. Dice así: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 10 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y sobre su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombraste? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, aunque es inminente su presencia. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que permanezca por un poco de tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él se propuso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El libro de Apocalipsis no es una cronología profética sucesiva, sino una panorámica profética, de modo que en ocasiones avanza y en ocasiones retrocede a un punto que ha quedado anteriormente para desde él proyectarse hacia más adelante. El Apocalipsis está hablando del programa de Dios, que es el regreso de Jesucristo a la tierra para reinar. No podemos olvidar que Dios ha determinado esto, y lo ha determinado para la tierra, no para un reino venidero, futuro y espiritual, como tal vez algunos entienden, sino para un reino literal por un tiempo aquí en la tierra, con proyección definitiva y eterna. En el Salmo 2 dice que yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Ahora bien, Satanás se opone absolutamente al plan de Dios, al propósito de Dios. Él vino y ofreció los reinos del mundo a Jesucristo y le dijo: son tuyos, yo te los doy porque a mí me fueron entregados. El propósito suyo es que aquel que Dios ha designado como Rey de reyes y Señor de señores
no reine ni tenga señorío. El señorío de Cristo ya lo ha recibido en el momento de su resurrección. Le ha sido dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, Cristo es el Señor. Él no pudo impedir que Él fuese entronizado y que resucitase de entre los muertos. Pero su programa tiene como objetivo final sentar a su hijo, es decir, al hijo del demonio, al anticristo, en el trono de Dios aquí en la tierra, haciéndole adorar como Dios y siendo el rey de las naciones. Es verdad que su propósito, su programa, su proyecto durará por muy poco tiempo, porque el que está designado como rey luchará contra él y lo va a vencer. Este capítulo presenta el tiempo final de la tribulación, es decir, los 3 años y medio finales de la historia de este tiempo, de esta era, de esta etapa de la humanidad. Y se trata de una situación religiosa y de una situación comercial, económica y política. Dios va a dar una panorámica de lo que está ocurriendo ahí y comienza en este capítulo 17. El capítulo trata de la Babilonia religiosa y se puede dividir muy fácilmente. En primer lugar está la descripción de ese sistema, versículos 1 al 7. Luego la interpretación de quién es cada uno de estos elementos, versículos 8 al 18. Y a su vez esta segunda parte tiene que ver con la bestia primeramente, luego con los 10 cuernos, versículos 12 al 14, y finalmente con las aguas y la mujer. Sé que como todo sermón profético es a veces de interpretación compleja y hay muchas opciones conforme al intérprete, pero procuraremos ajustarnos en todo lo posible, y tiene que ser así, a lo que la Biblia revela directamente en una lectura lógica, literaria o literal, gramatical, conforme al texto que tenemos delante. Primeramente, pues, está la descripción de la Babilonia religiosa, versículos 1 al 7. Comienza con una precisión. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, no sabemos cuál de ellos, de los 7 ángeles, y habló con Juan, habló conmigo, dice Juan, diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Un ángel llama a Juan, no para que se desplace desde donde está en la tierra y suba al cielo, desde donde le hablan, o a las regiones celestes, sino para que preste atención. Y presta atención, Juan, a esto, observa lo que te voy a decir. Te voy a hablar de algo asombrosamente complicado para ti, pero que es una referencia al futuro y le muestra la gran ramera. Cuando le llama grande, está hablando de una dimensión muy importante. Y en segundo lugar, la palabra ramera tiene que ver en la Biblia no solamente con el sentido de adulterio, sino con el sentido de fornicación. Y de forma muy especial en el terreno espiritual. Cuando leemos la profecía del Antiguo Testamento, a Israel se le llama fornicaria porque dejó a su marido, a su esposo, el Dios que la llamó y hizo de ella un pueblo, y se unió a los dioses ajenos. Y leo en Isaías capítulo 1, versículo 21, una de las muchas expresiones que tienen que ver con esto, y dice, ¿cómo te has convertido en ramera, ciudad infiel? Es decir, la ciudad santa de Dios se había convertido en una prostituta espiritual. Y se trata de una alusión directa al abandono de Dios y a la unión con la idolatría. Esta gran ramera, dice el texto bíblico, está sentada sobre muchas aguas. La idea de sentarse significa autoridad, gobierno. La idea de estar en pie significa acción.
Por tanto, en este caso, está sentada ejerciendo autoridad en su beneficio personal. Y las muchas aguas, dice el texto bíblico, son las muchas naciones de la tierra. La ciudad sede del gobierno del anticristo comienza por una manifestación de una actividad religiosa especial. Algunos piensan que esta Babilonia tiene que ver con la Babilonia antigua reconstruida. Resulta un tanto difícil porque está hablándose del reino occidental, es decir, del Imperio Romano reconstruido, y Babilonia está situada en las orillas del Éufrates y nada tiene que ver con Europa, ni lo tuvo nunca con el Imperio Romano, sino más bien con el reino del norte. Pero esto es un tipo de interpretación. No concuerda la Babilonia histórica con el reino occidental. Se habla de la religión del anticristo y en el capítulo 13 de Apocalipsis hemos visto algo acerca de la primera bestia. Capítulo 13, versículo 1. Se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Por tanto, si el anticristo sale del mar, de las naciones, especialmente del entorno del Imperio Romano reconstruido, esta religión, que es la suya, sale también del mismo lugar, es decir, de las naciones. Y la idea es la de un juicio que va a caer sobre el mundo a causa de la práctica de una religión falsa, abominable para Dios. En el capítulo 13 de Apocalipsis se habla de que juntamente con el tentador está también el anticristo, con el dragón está también el anticristo, está también el falso profeta, y este falso profeta tiene como objetivo personal suyo actuar religiosamente para llevar a la gente a una adoración hacia el anticristo. Por tanto, la idea es de una religión falsa de origen diabólico que se ha establecido en el mundo y que viene a ser un elemento, yo diría, religioso filosófico, que está en manos del anticristo y que satisface las necesidades que siempre ocurren con las personas en cuanto a religión. Versículo 2. Está el poder y la influencia del anticristo, con la cual, con esta religión, con este sistema, han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los seguidores de esta propuesta, llamemos así, religiosa, son los moradores de la tierra. Y frente a ellos, dirigiéndolos, están los reyes de la tierra. Este término, reyes de la tierra, se ha mencionado varias veces, o se menciona varias veces en el Apocalipsis. Lo podéis encontrar en capítulo 1, versículo 5, en capítulo 6, versículo 15, capítulo 17, versículo 18, capítulo 18, versículos 3 y 9, capítulo 19, versículo 19, y por último, en el capítulo 21 y versículo 24. Estos reyes de la tierra, dice el texto, han fornicado, es decir, entraron en comercio íntimo con la gran ramera. La humanidad ha dejado a Dios, se ha alejado del verdadero Dios, ha despreciado las voces que Dios da, no solamente en su palabra, sino en sus juicios, y siguen en la falsedad. Todos se dejan controlar por este sistema, y este sistema ejerce control sobre el mundo porque ejerce control también sobre la economía. Recordáis que al falso profeta se le confiere la autoridad de permitir, valga la expresión, de licenciar, de autorizar el comercio. Y aquellos que no tienen la marca de la bestia, aquellos que no aceptan la constitución de ese imperio, que es humanismo, 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 y Dios no, y Dios no, y Dios no, aquellos que no aceptan el sistema no van a poder ejercer sus derechos porque quedan excluidos de ella.
de ellos. Viene el versículo 3 con la visión. Me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Notad que el ángel dijo a Juan, ven acá, es decir, estate atento. Y de pronto el Espíritu Santo de Dios conduce a Juan a una determinada situación. No quiere decir que lo haya llevado literalmente al desierto, lo lleva a una determinada situación al desierto, de dónde va o en dónde va a recibir profecía. Toda la profecía bíblica depende del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que debemos entender que ninguna escritura es de interpretación privada, es decir, surge del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía bíblica es inspirada por el Espíritu, que conduce a los profetas a escribir el mensaje que Dios por medio de él les ha revelado. De modo que el Espíritu Santo actúa también sobre Juan para que pueda percibir las cosas de Dios y trasladarlas. Lo que Juan describe aquí es la visión de la mujer. Está sentada sobre una bestia escarlata. Antes llamó la gran ramera, ahora la coloca sentada sobre una bestia escarlata. No hay ninguna duda que tanto al dragón se le llama también escarlata como al anticristo. Quiere decir que la bestia es una aliada que el anticristo, la gran ramera es una aliada que el anticristo sustenta, proyecta y utiliza aquí en su interés personal en la ejecución del programa diabólico. La característica de la gran ramera con nombres de blasfemia es la misma característica del anticristo. El anticristo tiene un nombre blasfemo sobre su cabeza y habla blasfemias contra Dios, capítulo 13, versículos 5 y 6. El anticristo está controlado por Satanás. El discurso de la bestia tiene por objeto apropiarse de lo que pertenece a Dios. Y la progresión es muy interesante. Primeramente, habla blasfemias, capítulo 13, y ahora tiene un nombre blasfemo. Especialmente el concepto de blasfemia aquí tiene que ver con el objetivo del anticristo, que es ser adorado como si fuese Dios. Lo tienes en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4. Dice el texto que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos y está reiterando lo que antes dijo en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1. Se da luego la interpretación. ¿Cómo es la vestimenta que Juan aprecia en el versículo 4? La mujer estaba cubierta de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Yo sé que cuando se lee este versículo, ya automáticamente muchos pasan a la interpretación de que esto es una figura de la Iglesia romana. Estemos con tranquilidad en cuanto a aplicar profecía al tiempo presente. Dios nos da una panorámica y nos presenta a una religión en donde hay vestidos especiales, vestidos esplendorosos, que tiene además adorno de oro, de piedras preciosas. Y aunque algunos identifiquen esto con la religión que acabo de mencionar hace un momento, en general podría ser identificada con cualquiera de las llamadas religiones oficiales. El luteranismo y también el anglicanismo están sus directivos, sus prelados, sus miembros de autoridad en la iglesia están vestidos de esta manera. No hay ninguna base bíblica para identificar este aspecto con una determinada religión. Ahora, lo que está diciéndonos es que es la religión babilónica. Y hay una panorámica de esta religión babilónica. Yo quiero desafiaros a que lo estudiéis con calma, lo busquéis en vuestra información,
Pero la religión babilónica comienza por Nimrod en el Antiguo Testamento. Nimrod, este hombre que se llama un valiente cazador delante de Dios, hay versiones que traducen un cazador en contra de Dios, no importa lo que sea, es un hombre idólatra y un impío. Y este Nimrod funda una ciudad que se llama Babel, y ahí comienza la religión babilónica. Esta religión babilónica de esta ciudad, Babel, pasa a la Babilonia imperial de los tiempos antiguos, en donde se asienta, y desde Babilonia, cuando es destruido el imperio, comienza a rodar, yo digo, en un trono móvil y se va desplazando hasta Pérgamo. ¿Recordáis que hablamos de Pérgamo, donde está el trono de Satanás? Y de Pérgamo pasa a Roma, donde es asumida la religión por el mismo emperador. De modo que con la caída de Babilonia, el trono pasó a la capital del reino de Pérgamo, Apocalipsis 2, 12 y 13, y de ahí el culto se traslada a Babilonia. El sistema religioso babilónico tiene siempre la condición de estar vinculado a los reyes que dominan en ese imperio. Por ejemplo, cuando viene esta religión a Roma, el emperador romano asume el título de pontífice máximo. La religión de Babilonia tiene, aparte del boato de sus vestimentas de púrpura y carmesí, y además de los adornos de oro, los sacerdotes de la religión babilónica tenían unos gorros, unas mitras en forma de boca de pez, muy parecida a la que obispos de cierta religión utilizan hoy. Y esa vestimenta se está reflejando aquí. En la mano de ella está un cáliz de oro, y dice que este cáliz de oro está lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, representa una mezcla de religión y de libertinaje unidos. El vino es apropiado a lo que Cristo dijo sobre la abominación desoladora en el sermón profético de Mateo capítulo 24, versículo 15. En la frente de ella hay un nombre, versículo 5, y representa o es un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay un contraste notorio en todo esto. ¿Recordáis que Dios selló en su frente a los santos escogidos para predicar el Evangelio? Apocalipsis capítulo 7, 3, capítulo 9, 4, capítulo 14, 1. El nombre de Dios estará en la frente de sus redimidos. Apocalipsis 3, 12, Apocalipsis 22, 4. Mientras que los seguidores de la bestia fueron sellados con el número de su nombre. Apocalipsis 13, 17. ¿Notáis el contraste? Hay una operación que Dios hace, una operación de imitación que Satanás ejecuta y que confunde en cierta medida a la gente. El nombre que describe aquí, que da aquí Juan, es un misterio. Es decir, se conoce por revelación de Dios. Y hay dos interpretaciones. Una interpretación literal, absolutamente, que dice que esta es la ciudad de Babilonia, que será reconstruida. Y otro, la idea de que esto es un sistema religioso, yo estoy más de acuerdo con esto, amparado en el anticristo, promovido por el falso profeta, y que está presente en el pensamiento de los hombres de entonces. La mujer está ebria, versículo 6, cubierta, ebria de la sangre de los santos, de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado. De otra manera, esta se goza en extremo en la muerte de los santos. No estamos hablando de un determinado momento de la historia hasta hoy, sino de la historia que viene. Y notaréis que
debajo del trono de Dios, en el cielo, debajo del altar, en la presencia de Dios, están las almas de aquellos que han muerto por el testimonio de Jesucristo. De modo que el anticristo y su sistema emprenderán una acción contra los seguidores de Jesús. Claro, esto ocurrió así a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Comienzas en Hechos de los Apóstoles e inmediatamente persecuciones más o menos extensas, pero no muy intensas. Luego vienen las persecuciones del Imperio Romano, luego vienen otras persecuciones a lo largo de la historia. En tiempo de la Edad Media, la persecución de la Iglesia oficial contra los cristianos, luego viene la Reforma y continúa así. No ha terminado el programa perseguidor de Satanás en el mundo de hoy también contra los seguidores de Jesucristo. Y este programa se proyecta durante la tribulación. El asombro de Juan es intenso. Versículo 7. ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. 7 cabezas corresponden a 7 imperios, 10 cuernos a 10 áreas de poder en el último imperio. Me gustaría recordar o puntualizar bien este asunto, porque se ha hablado equivocadamente de que esos 10 cuernos son 10 naciones. Y cuando se hablaba, no hace muchos años, de lo que se llamaba entonces la Comunidad Económica Europea, se hablaba de 10 naciones federadas. Cuando se federaron otras 2 que entraron, entonces había que eliminar a una y así sucesivamente, pero hay 27 hoy en día. Cuando voy a la profecía de Daniel, no hay equivocación alguna en esto. Capítulo 7 de la profecía de Daniel. Capítulo 7 de Daniel, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, de un reino solo, se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a los 3. Por tanto, no está hablando de naciones, está hablando de reyes. Y cuando hablamos de reyes, estamos hablando de esferas de poder. De manera que los 10 cuernos son 10 áreas de poder. No confundamos esto con las naciones. Ahora, ¿cuál es la interpretación de todo esto? Tenemos que apurar un poco. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Era y no es. Hay 3 momentos. Primeramente, era una existencia en el tiempo pasado. Otro, y en ese tiempo pasado controla los imperios de la tierra por medio de o representados, mejor dicho, en las 7 cabezas. Mira, si vas a la historia, encuentras rápidamente esos 7 imperios. Primeramente el egipcio, el asirio, el babilónico, el medo-persa, el greco-macedónico y el romano. Y este imperio o esta acción actual que se describe en el capítulo está para subir, referente al resurgir de un imperio que estaba muerto o estaba como muerto. La herida mortal fue sanada, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Este imperio muerto que ha sido levantado es el imperio romano. Y dice que este gobernador de ese imperio está para subir del abismo y va a la perdición. Las 7 cabezas, versículo 9, algunos aplican esto a una ciudad y dice que la capital de este imperio es Roma, porque se le llama la ciudad de las 7 colinas. Pero lo que está enseñándonos todo el entorno es que en el reino del anticristo hay 10 esferas de autoridad, de poder, de gobierno, que 3 de las cuales van a ser entregadas a él. Lo veremos en el próximo capítulo, Dios mediante. 3 de esas esferas van a ser entregadas a Satanás, que se convertirá en el dictador del futuro. Hay 7 cabezas, hay 7 reyes,
relacionados con los reinos, versículo 10, sobre los que reinaban, y dice que uno aún no ha venido, pero que su gobierno durará poco. Y aquí estamos hablando de ese personaje que surge en la historia futura, impulsado por Satanás, que es el anticristo, cuyo tiempo literal aquí en la tierra durará 7 años. Y este capítulo lo presenta ya en los 3 años y medio que van a faltar para que el Señor Jesucristo regrese a la tierra. El octavo rey, versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo. Es decir, ha habido unos reyes que gobernaron sobre los imperios anteriores. Del último imperio surge, se restaura, reanuda, se establece, y entonces en ese imperio surge este octavo rey que vendrá y que va a la perdición. Todos estos, versículo 12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, es decir, por un tiempo breve, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito que ella, es decir, gobernar al margen de Dios y promover al anticristo aquí en la tierra, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y notad que cuando habla de esto está diciendo que todos los gobernantes de ese imperio delegan sus facultades de gobierno solamente en la bestia, que se convierte en el dictador del futuro, en el señor de la tierra. Y estos todos se preparan ¿para qué? Versículo 14, para pelear contra el Cordero. Y esto nos lleva al futuro, lo veremos también, en donde las naciones se van a reunir para luchar, para pelear contra el Señor, contra Jehová y contra su ungido. Y estos van a ser derrotados porque el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, los vencerá. Y los que están con Él, con el Señor, son llamados elegidos y fieles. Dios llama a salvación. Dios tiene un pueblo que es escogido. Y Dios presenta también su gloriosa dimensión para con ellos y le llama fieles. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Al principio este reino tiene que ver solo con el Imperio Romano reconstruido, pero hemos visto que cuando los reyes del Oriente vienen a luchar contra Occidente, llamémosle de esta manera, el demonio y el anticristo, el falso profeta, envían mensajeros para reunirlos a todos ellos en un determinado lugar de la tierra para luchar contra Dios. Estos 10 cuernos que viste, las áreas de autoridad del gobierno aquí en la tierra, aborrecen a la ramera, es decir, están cansados de ese tipo de religión, la dejan desolada y desnuda, comen sus carnes, la queman por fuego, y esa religión apóstata, generada e impulsada por la Trinidad de maldad en la tierra, queda eliminada porque solo uno, el anticristo, va a situarse en el trono de Dios y a ser adorado como tal. Versículo 17, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él propuso. ¿Notas esto? Parece que todo el programa es un programa diabólico. Da la impresión de que Satanás tiene un programa que está ejecutando y lo está llevando a cabo. Escucha, Dios ha puesto en los corazones de esos reyes y de esa acción, de toda esa sociedad, ejecutar lo que Él propuso. Ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios está en el control. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Una ciudad que la ciudad como tal no reina, pero es el lugar de reino aquí en la tierra. ¿Cuál va a ser? No trates de investigarlo. No es necesario.
ese lugar donde el anticristo ha situado su cuartel general, su sistema de gobierno y está controlando y rigiendo por el poder de Satanás las naciones de la tierra. Bueno, qué capítulo. Cuánto hay que estudiar más en él. Pero simplemente quiero recordarte algo. Versículo 17. Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él propuso. Dios es soberano. Nuestro Dios es Rey de reyes, Señor de señores. No es el Dios pequeño de una religión pequeña. Es el que está sentado en el trono y se ríe de los intentos diabólicos en contra de Él. Oh, que Dios nos permita, además de reflexionar en este futuro, entender que somos hijos de aquel que tiene todo el poder en el cielo y de la tierra, que hemos sido adoptados en Cristo, el Hijo amado, y estamos consolados, alentados, conducidos, protegidos por Él. A Dios sea la gloria.